Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo sigue la semana? ¿Qué buena acción hicieron últimamente? ¿Qué nueva cosa agregaron? ¿Qué mitzvah de estudiar Torah, de tefilá, de buena acción, de tzedaká agregaron para traer pronto al Mashiach? Porque esa es toda la idea, todo lo que hacemos acá y todo el trabajo que hicieron todos nuestros antepasados durante todas las generaciones, no fue ni más ni menos que para traer al Mashiach. Eso es lo que se llama rectificar el mundo. No hace falta pensar en cosas místicas y en cosas extrañas, en cosas fabulosas. Akadosh Baruj Hu se ocupa de eso y los grandes tzadikim. Nosotros podemos realizar lo mismo que ellos hacen, simplemente con nuestras cosas materiales, con nuestro trabajo diario. Así empieza la perashá. Moshe unió a todo el pueblo de Israel, lo trajo, como está escrito, y aquel Moshe et kol edat bnei Israel,
Vayaquel, de la palabra Coel, de Keilah, de reunir como una comunidad de judíos se llama Keilah. Los reunió Kol Adat Bene Israel, y es sabido, como explicamos muchas veces, que Adat tiene la gematria, gracias. Adat, que es comunidad o congregación, tiene la misma gematria de Erev Rab. Erev Rab es aquella población de gentiles que salieron con el pueblo de Israel de Egipto por propia responsabilidad de Moshe, así lo trae el Arizal. Moshe los trajo afuera, rescatando esas chispas, que en realidad no era una orden directa que Dios les dio, que Dios le dio a Moshe. Dios le dijo a Moshe que saque a los fuego al pueblo de Israel. Y él por su cuenta decidió que esas chispas también tenían que salir. Y vimos en la perashá anterior que justamente el pecado del becerro de oro, que posiblemente después del pecado de Etzadat, el pecado de Etzadat es un pecado general realizado por el primer hombre y en nombre de toda la humanidad. Y este pecado fue el pecado más grande realizado por el pueblo de Israel, pero como vimos fue realizado a instancias de esas comunidades. No eran egipcios esos que salieron, eran esclavos de los egipcios y está dicho que eran descendientes de los canaanitas, eran del pueblo de los canaanitas. De todas maneras, sea como sea, vemos que en estas parshiot, y especialmente todo el trabajo que se hace en el Mishkan, está destinado justamente a rectificar ese becerro de oro. El Mishkan, el santuario del desierto y en general el Beit HaMikdash y todos los santuarios que realizamos. Se ha dicho que cuando estamos en exilio no hay santuario ni Yerushalayim. Todos los Beit HaKnesset, todos los lugares donde se reúnen los judíos para rezar y para hacer las actividades de la Torá, se llama Mikdash Meat. Mikdash es un santuario, Meat pequeño. Es como una porción de ese Mikdash Meat. Está escrito que cuando venga el Mashiach, todos esos lugares que vamos fundando durante todas las generaciones se van a reunir y todos juntos van a estar adosados y van a conformar la unión, el nuevo Beit HaMikdash. Sea como sea, Moshe Rabbeinu reunió al pueblo de Israel. Lo primero que le dijo cuando los reunió: durante 6 días trabajarás, más el sábado, el Shabbat, debes mantener sagrado como Shabbat de Shabbatot para Dios. Un descanso para Dios. Quien quiera que haga trabajo alguno en ese día será Mot Yumat, va a morir. No enciendan ningún fuego en Shabbat, sin importar dónde vivan. Eso significa que no es una orden solamente para el pueblo de Israel, cuando viven en la tierra de Israel, sino también cuando viven en el exterior. De hecho, esta orden que le está dando aquí al pueblo de Israel fue dada en el desierto, fuera de la tierra de Israel. Porque hay algunas equivocaciones de gente que puede ser que lo diga a propósito, puede ser que lo diga por ignorancia, que los preceptos se cumplen en la tierra de Israel
y fuera de la tierra de Israel no. Por supuesto hay algunos que se cumplen en la tierra de Israel, como por ejemplo los preceptos de la tierra, de la tierra que tiene que descansar, la separación de la separación del diezmo, de las cosechas y toda una serie de cosas, por supuesto todo el trabajo del Bet HaMikdash, pero justamente el Shabbat, que es la base fundamental del judaísmo, aclara que tiene que ser realizado en todo lugar. El Shabbat es algo general. Y así los sabios, durante todas las generaciones, ya sea dentro o fuera de la tierra de Israel, en Babilonia, en Europa, en Asia, en África, en América, en todo donde estuvieron, llevaron esos preceptos que podían cumplir y los siguieron haciendo allí. Entonces, hay cosas prácticas, toda la Torá se basa en realizar tareas con el mundo material para rectificar el becerro de oro. Y es algo literal, el pecado del becerro de oro, como habíamos visto la semana anterior, explica la Kabbalah, que era parte de la transmigración de las almas, del alma de este antepasado de Labán, de la época en que Jacob vivía en la tierra de Labán, y que tenía que pasar de su estado espiritual de vegetal a animal, utilizaron el becerro de oro para realizar ese proceso. Entonces, juntaron todos los aros, las argollas de la nariz, y con todo eso hicieron el becerro. Cuando llegó Moshe, tomó ese becerro y no solamente lo fundió, sino que lo limó, lo hizo polvo, todo ese oro, y lo arrojó al mar, al agua. Lo hizo volver no solamente al estado vegetal donde se encontraba, sino que lo hizo retroceder todavía más al estado de mineral. De todas maneras, el pecado, la huella espiritual que dejó eso, tuvo que ser rectificada y la estamos rectificando hasta hoy. Entonces en esta perashá, esta semana se leen dos parshiot, Vayakel y Pekudei. Vemos, entre otras cosas, cómo todo el pueblo de Israel trae las contribuciones, las trumot, para construir el Mishkan, para construir todas las cosas que hacen falta, y en especial traen oro, plata, cobre y todos los materiales que hacen falta. Sabemos que las mujeres trajeron el oro y sus joyas porque eso no lo habían utilizado para el becerro de oro. Entonces, la santidad del santuario, los utensilios de oro del santuario, se pudieron realizar gracias en mérito a que las mujeres no contribuyeron con ese pecado. Es una de las cosas que suceden. Y esta semana leemos la Parashat HaJodesh, la Haftará, donde se lee algo que también
hablamos muchas veces y estudiamos de la primera mitzvah que se le da al pueblo de Israel para entrar a la tierra, que es santificar la luna, contarla cuando es el primer día del mes de Nisan. Este Shabbat que viene bendecimos el mes de Nisan, que es la semana que viene. A ver, ¿qué día? El día lunes que viene es Rosh Chodesh Nisan. Entre paréntesis tenemos un Kinus, un congreso, un Vayakel, un congreso del movimiento de Galeinai, el movimiento del Rav Ginsburg, para promover la difusión y el cumplimiento de los preceptos, especialmente en la tierra de Israel, pero se lo transmitimos a todo el mundo. Hasta ahora no difundimos mucho de eso en castellano, pero ahora el Rav nos pidió que empecemos a difundirlo. Un movimiento que se llama Derech Haim, el sendero de la vida, que con el correo de los días les vamos a dar más información para que sepan de qué se trata. Entonces posiblemente el lunes que viene no vamos a tener clase, o vamos a tener alguna transmisión, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a estar en Yerushalayim. Acá me preguntan dónde está para leer esta perashá. Como siempre nosotros leemos, no es la mejor traducción que existe, pero por lo menos no está teñido de Avodah Zará, está en la página de Chabad. Esto es en el libro de Éxodo, llamado Shemot, el capítulo 35, versículo 1, y ahí empieza la perashá Vayakel, y termina en la última perashá de Pekudei, en el capítulo 40, versículo 38. Si quieren el enlace para ver dónde leer el texto en hebreo y en castellano, y también el texto de Rashi, lo pueden ver ahí. ¡Wow! ¡Qué sincronización con Jenny! Bueno, ya les di el lugar específico donde está la perashá. Entonces, el tema de Shabbat es algo muy importante para rectificar el pecado del becerro, pero en general es algo que viene del principio de las generaciones, incluso es antes del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que viene después, las ofrendas que se traen y la construcción y todas las ofrendas que se realizan en el altar de animales y de incienso y todas las cosas, todo eso es específicamente para hacer capará por distintos temas y en general por el tema del becerro de oro. A veces uno se pregunta hasta qué punto nuestros actos materiales pueden influir en lo espiritual, de qué manera lo espiritual puede influenciar en lo material. Entonces les voy a contar una historia, como siempre acostumbramos a hacer, una pequeña historia del Baal Shem Tov, que habla acerca de la interrelación que hay entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Vamos a poner, como acostumbramos a hacer, música de fondo para contar nuestra pequeña historia de hoy.
Había una vez un hombre que tenía una hija y esa hija estaba inmóvil, tenía parálisis. Llevó a su hija a los doctores, de uno en otro para consultarles, pero ninguno podía hacer nada. Y siempre volvía y ella se quedó en la misma condición, incapaz de mover sus miembros. Cuando el Baal Shem Tov comenzó a ser reconocido como un hombre que curaba, un hombre santo, que podía hacer maravillas a través de la plegaria, los amigos de este señor le dijeron que lo vaya a ver y pida ayuda por su hija. Pero el padre se negaba a hacer el viaje, diciendo que él no creía que esas cosas pasaban en nuestros días, en nuestra época. Milagros como esos solo pasaban en otras épocas hace mucho tiempo. Repetía y repetía. Pasó el tiempo y vio que ya no había más esperanza para su hija y como sus amigos le seguían insistiendo, entonces decidió que no había nada que perder y viajó al Baal Shem Tov. Llevó consigo una pequeña cartera con algunas monedas tomó a su hija, la puso en una carreta y comenzó su viaje. Aferrado a su pañuelo donde había guardado las monedas, viajaron y viajaron con su hija y sin ninguna esperanza, y fueron en dirección a la casa del Tzadik. Llegaron a la casa, dejó a su hija en la carreta y entró a la cámara, a la pieza donde estaba el Baal Shem Tov, y allí comenzó a hablar. Me dijeron que usted es capaz de curar la enfermedad. Acá está este saco con monedas que le he traído. Tómala y fíjate qué es lo que puedes hacer por mi hija, que está postrada ahí en la carreta, paralizada, en el vagón, en la carreta que tengo ahí afuera. Era un día de verano, el calor quemaba la tierra y el Baal Shem Tov estaba sentado junto a una ventana abierta. Luego de escuchar el pedido del hombre,
el Baal Shem Tov tomó el pañuelo donde estaban las monedas y lo arrojó por la ventana. Ve en paz, le dijo, no necesito tu dinero. El pañuelo se abrió cuando cayó a tierra y afuera, y las monedas se desparramaron. Cuando la niña paralizada vio que las monedas habían caído de ella afuera, de repente se paró, se levantó, salió de la carreta y fue a juntar las monedas. Su padre salió y miraba completamente espeluznado, asombrado, maravillado, esa visión milagrosa. Vuelve rápido a la carreta, le gritó a su hija. Sal de ahí. Se dirigió al Baal Shem Tov y le dijo, ahora eres capaz de decir que todo esto ha sido por ti. Así termina la historia. Podemos terminar nuestra clase aquí. La enseñanza de esta historia del Baal Shem Tov, la fuerza que tiene una historia de tzadikim, es mucho más fuerte que todos los estudios que podamos hacer de todas las cosas que queramos. Pero vamos a seguir. Muy bien. Hoy no tengo muchas ganas de hablar, no sé si se dieron cuenta. Espero que hay los cuentos
La computadora está enojada. Vamos a tener que trabajar. Mañana, Besrat Hashem, si Dios quiere, vamos a viajar a Jerusalén. Allí en Jerusalén nos vamos a encontrar con una niña ya adulta, ya en edad de casarse. Shalom a todos los que están viniendo, shalom a todos los que están ingresando, queridos amigos. Les decía que mañana vamos a estar en Jerusalén. Vamos a acompañar a una chica que hace muchos años que busca entrar al pueblo de Israel y que mañana va a cumplir con su sueño, después de mucho sufrimiento, de mucho tiempo, de mucha adversidad y de haber sido rechazada, como en alguna época correspondía. Tratamos de ayudarla lo más que pudimos y pudo llegar hasta aquí, Besrat Hashem. Y mañana queremos ser testigos de su felicidad. Y en honor a ella no se va a casar, se va a convertir. Después de que se convierta vamos a empezar a buscarle pareja. En la porción de la semana de Kitizá, como dijimos, se hablaba sobre el tema del becerro de oro que fue realizado a expensas del pueblo de Israel, incitado por no judíos. Y el Arizal ve en el comienzo de esta perashá, como decíamos recién, algunas referencias que nos vuelven a traer al incidente que describe aquello que sucedió y cómo el pueblo judío puede restaurar su nivel espiritual a lo que había, a como estaba antes del pecado. Decíamos que la mayoría del pueblo judío idolatró al becerro de oro, pero los instigadores no eran judíos en sí mismos, sino que eran el Erev Rab, que los acompañó a la salida de Egipto, y ellos, los primeros conversos verdaderamente del pueblo de Israel. Cuando un no judío trata de convertirse y es aceptado como parte del pueblo judío, el rabino, la corte rabínica
que supervisa todo el proceso, tiene que estar seguro de que los motivos que él trae son puros y que no está tratando de convertirse por algún motivo ulterior, por alguna conveniencia diferente de querer ser parte del pueblo de Israel y entrar bajo las alas de la Shejinah. Por esta razón, durante la época del reinado de Shlomo Amelech, no se recibieron conversos. Y ninguno habría de ser aceptado hasta que venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo judío está en un estado de prosperidad material, tal como estaba en la época del reinado de Shlomo Amelech, era como estar en la época del Mashiach. Entonces no se sabía si la gente quería verdaderamente ser judía o simplemente quería disfrutar de los beneficios de estar en ese estado. De la misma manera, el Erev Rav, la multitud mezclada de no judíos que se juntaron con el pueblo de Israel para salir de Egipto, era justamente el ejemplo de los conversos que no son sinceros, que son oportunistas. ¿Por qué? Porque cuando vieron las 10 plagas y vieron todo lo que sucedió durante todo un año, cómo castigaron al pueblo de Egipto, no es difícil imaginar que ellos se pusieron del lado de los judíos. Y no porque ellos lo querían verdaderamente, sino porque querían estar del lado del ganador. Pero cuando salieron y estaban en el desierto y la cosa se puso un poco difícil, como vimos que, que Moshe Rabino no bajaba y empezaba a haber problemas, entonces ahí demostraron lo que había dentro de ellos. Faltaba el intermediario entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta gente estaba dispuesta a volver nuevamente a la idolatría que tenía antes de salir de Egipto. Y así está dicho en la Torá. Y este pueblo vio que Moshe se demoraba en venir, en bajar de la montaña, y entonces se congregaron alrededor de Aarón y le dijeron: levántate y haznos un Dios para que podamos estar frente a él. Porque este hombre Moshe, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué sucedió con él. Y entonces cuenta la Torá que Aarón tomó el oro que ellos le trajeron y hicieron un becerro de oro fundido, una estatua, y dijeron: estos son nuestros dioses, oh Israel, que nos sacó de Egipto.
Mejor dicho, ellos dicen, estos son los dioses que los sacó a ustedes de Egipto. Mostrando ya aquí cómo estaban hablando en segunda persona, que los sacó a ustedes. Se empezaron a diferenciar. Como Moshe y la generación de Egipto estaban en un nivel espiritual de lo que se llama Yesod Abba. Yesod Abba es el nivel de masculino que se conecta con la novia. Abba es Jochma. Y Yesod es el nivel en que Jochma se une con Binah. Es la parte en que Jochma de Atzilut, la inteligencia, el despertar de la conciencia, del inconsciente dentro de la conciencia, empieza a expandirse. Entonces, Yesod, que es el secreto de la unión, hizo que Moisés congregue al pueblo para que el pueblo vuelva, retorne a su origen, se una nuevamente con el secreto del Yesod de Jochma y que vuelva a ser nuevamente parte de él. Y junto con todos ellos tomó justamente al Erev Rav, tomó a esa gente para infundirle el nuevo espíritu y que vuelva a pertenecer al pueblo de Israel. Como decíamos antes, que él quería rescatar esas chispas que estaban en cuerpos no judíos. De esta manera, él los curó del pecado que habían hecho cuando se congregaron alrededor de Aarón y les hizo brillar la luz sagrada que trajo del monte Sinaí y les retiró, les sacó la impureza de servir al becerro de oro. Explica el Arizal que Abba, el Partzuf de Abba, es ese Partzuf de la Sefirot, ese conjunto de Sefirot que se desarrollan para salir a partir de la Sefirot de Jochma. Jochma es en general la idea, la revelación, la chispa de sabiduría que Dios imbuye dentro de la creación. ¿Y eso que es la Torah misma? Está escrito que Dios puso dentro de la Torah su sabiduría. Y a través de esa sabiduría que Dios escribió en la Torah, así fue creado el mundo. Entonces todo lo que nosotros vemos en el mundo es así porque Dios determinó que ese era el modelo con que quiso crear el mundo. Y entonces toda nueva idea que se nos ocurre a nosotros no es algo casual, sino que es algo que tiene que ver justamente con ese proceso de creación que Dios determinó para este universo que Él creó y que proviene de esas ideas ocultas que están dentro de la Torah. Moshe, ¿cuál era su tarea? Era el canal humano a través del cual Dios dio la Torah al mundo, o sea, personificó, encarnó ese nivel espiritual de Yesod de Jochma. ¿Cuál es el aspecto de Yesod de Jochma entonces? Jochma en general es esa nueva inspiración, una nueva idea, pero esa nueva idea puede quedar dentro de la mente. Pero Yesod es, así como el órgano de reproducción, es ese impulso que lleva a que esa sabiduría, ese nuevo aspecto que se revela en la mente, tienda a concretarse en la realidad y se conecte con
las otras sefirot, Binah para ser entendido, y todo el proceso que estudiamos siempre, para que eso se llegue a la práctica, hasta Malhut. Pero para que salga de su interior, tiene que estar revelándose el nivel de Yesod. Dice Larizal en particular, que Moshe personifica entonces esa subsefirá. Cuando estudiamos en Larizal los domingos a la noche, estudiamos lo que es la interinclusión. Entonces esta es la interinclusión de Yesod dentro de Jochma, en el Parsuf de Abba, de Padre. Entonces Yesod, que es la sefirá de conexión y transmisión, es lo que representa el canal para transmitir toda esa sabiduría a la mente, los sentimientos y la acción. Por eso Moshe congregó a todo el pueblo de Israel y no solamente pudo transmitir e imbuir todo eso a los judíos, sino también a esa parte de los judíos que al principio, o sea, es tan fuerte el poder de Moshe que incluso hizo que aquellos que se convirtieron por conveniencia, al final igual revelen su chispa de divinidad y se transformen en parte verdadera y santa del pueblo de Israel. Es el poder del órgano de la reproducción, que en el cuerpo es la sefirá de Yesod, y esa es la importancia de mantener la pureza del miembro de reproducción, no mancillarlo con relaciones impuras. Esa es la fuerza de Yosef Hatzadik. Entonces, como todos aquellos que salieron de Egipto en el Éxodo eran todos alumnos de Moshe, y fueron los primeros receptores de la Torá, fueron los primeros que escucharon todas esas cosas de la boca de Moshe, también ellos como generación estaban a nivel de esa sefirá y Yesod de Abba, Yesod de Jochma. Por eso, esa generación en el Talmud es llamada como la generación de la sabiduría. Relaciones impuras quiere decir relaciones prohibidas. En la Torá está enumerado lo que son las relaciones prohibidas, que no es el tema de ahora, ya lo hablamos en algunas veces, pero de todas maneras es relaciones con un hombre con una mujer casada, o con un pariente muy cercano, o con animales, o entre dos personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. En judaísmo, el pecado es definido como algo que nos degrada y nos pervierte, y como personas nos nubla, nos elimina nuestra percepción y nuestra conciencia de Dios. Por supuesto hay muchos niveles de esto, desde el nivel de aquello que es muy sutil, aquellos pecados podría decirse inocuos, que nos permitimos determinado placer, comer alguna delicia, alguna cosa muy simple que no es en aras de servir a Dios, sino que es para tener un placer de algo, hasta pecados muy severos que merecen penas muy graves. De todas maneras, el común denominador de todas esas es que, por más que sea más o menor grado, nos producen como una locura temporal, una herejía donde no nos importa lo que Dios nos dice. Por eso la importancia de un pecado pequeño o grande, ¿cuál es? Que el pequeño pecado nos lleva a ir aumentando hasta llegar a cosas más importantes.
a tal punto que uno llega a pensar que Dios no existe. Entonces, por la ley de la inercia, aquello que es inocuo se va extendiendo, se va propagando hasta transformarse en algo completamente nocivo. Y entonces es justamente el caso del becerro de oro. A pesar de que el pueblo judío en ese momento tenía una intensa experiencia, una percepción completamente incomprensible para nosotros en nuestra época de la existencia de Dios en sus vidas, y incluso a causa de eso, esta generación sabía que tenía que conectarse con Dios a través de un intermediario, de un canal que le transmita los mensajes como Moshe. Entonces, cuando Moshe no volvió de la montaña, ellos pensaron que no podían seguir estando así. Y entonces, en vez de confiar en la providencia divina de que Dios iba a determinar qué es lo que iba a pasar, esa pequeña, sutil falta de confianza en que Dios iba a proveer se transformó en una explosión de idolatría. Entonces ambos son dentro de la misma escala de valores, dos aspectos, uno sutil y otro grosero, de lo que significa desconectarse de la realidad de Dios. Entonces, al cometer el pecado del becerro de oro, el pueblo judío cayó de su estado de conciencia, de Yesod de Abba. Entonces, en vez de utilizar su poder de Yesod para canalizar y traer la sabiduría de la Torah, que es la percepción de Dios a este mundo, que es nuestro trabajo, lo hicieron para, en vez de unirse a Dios, unirse a Aarón y forzarlo a producir un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es una degeneración, es algo espiritual, por supuesto, pero en vez de confiar en la fuerza espiritual única que es Dios, que es el origen de toda fuerza, ellos confiaron en las fuerzas que están subordinadas y que manejan, de acuerdo con las órdenes de Dios, las cosas materiales de este mundo. Entonces, trasladaron su enfoque desde ese canal puro que era Moshe, lo enfocaron en las cosas materiales de este mundo, que es toda idolatría, es lo que se llama adorar a las estrellas. Y todo eso entonces, toda esa fuerza que ellos tenían, se disipó en la naturaleza. Y así fue como empezaron a servir a la naturaleza. Y entonces eso se llama disipar la energía. Así como las relaciones prohibidas disipan y desperdician la energía sexual, física de la persona, que tiene que ser utilizada para procrear, idolatrar, tratar de traer la sabiduría, utilizar esa fuerza que tenía el pueblo en esa época, de Yesod de Jochma, Yesod de Abba, para transferirla a la naturaleza, para disiparla en cosas
que no pueden recibir esa naturaleza, esa Torah, esa sabiduría, era destruir ese canal, era mancillar ese canal. Es como, en vez de usar la creatividad para construir y fortalecer una familia, y para generar que toda la humanidad se asiente como corresponde en la tierra, es como está escrito en la Torah, que derramar, como de Onán, que derramó la semilla en la tierra. Entonces, vemos que el becerro de oro implica no solamente hacer una idolatría personal, sino que lleva a reunir a las personas y reunir esas fuerzas espirituales que tienen que ser utilizadas para traer la sabiduría de Dios al mundo a través de Moshe. Entonces dice el Arizal, que por eso está escrito, que Moshe los reunió a toda la congregación. Y si ustedes ven, dicen los sabios entonces que esa generación era la generación del Da'at. Y congregación, cuando en la Torah dice, y congregó a toda la congregación del pueblo de Israel, Vayakel Kol Adat. Adat un segundito. Adat o Edat, que es congregación, también tiene las mismas letras que Dat. Dice Larisa. Entonces, lo que estaba haciendo Moshe al congregarlos es hacer que nuevamente su poder de Yesod, que es concentrar el poder en un objetivo, sea concentrado nuevamente en el conocimiento de Dios a través del poder de Moshe Rabbeinu y de la Torá. Y como habíamos dicho al principio, como habíamos dicho al principio, si ustedes suman lo que es Erev Rav, que es la multitud mezclada, tiene la misma gematria, 474, que Adat y Dat. Entonces, como Erev Rav tiene la misma gematria que Dat, entonces por eso mismo también tienen ese aspecto sublime del conocimiento divino, a pesar de que lo utilizaron en forma no correcta.
Y esto lo conecta este pecado, como decíamos al principio, con con el pecado del Etz Adat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como ellos se congregaron alrededor de Aarón, dice el Arizal, tuvieron que hacer una nueva congregación para rectificarlo. Por eso está escrito que Moshe los congregó. Y por eso cada vez que uno se congrega a estudiar Torah y a cumplir con los preceptos de Dios, entonces está rectificando esta idolatría, está rectificando el Yesod, el poder de unir. Y así como el pueblo dijo que estos son tus dioses, dijo estos, también cuando Moshe los congregó, dijo estos son los preceptos que debes cumplir. Entonces vemos acá cómo la Torá habla de determinadas cosas y el interior de la Torá, la Kabbalah y el Hasidut nos explica cómo eso nos sirve, qué es lo que hay en el interior de las palabras de un texto de la Torá y cómo eso nos sirve para aprender nosotros también, cómo rectificar nuestra vida. Dice la Arizal que como una persona que sirve a los ídolos, que hace idolatría, es considerada como que deniega toda la Torah. Moshe les ordenó acerca de dos cosas que son consideradas equivalentes a toda la Torah. Lo primero es el Shabbat. Está dicho que la persona que cuida el Shabbat es como si estuviera observando toda la Torah, el judío por supuesto, y aquel que mancilla, que no cuida la Torah, que no cuida el Shabbat, es como si estuviera despreciando toda la Torah. Entonces, el solo hecho, ¿qué quiere decir judío? Judío significa que reniega de la idolatría. Entonces, el hecho de cuidar el Shabbat, por eso el Shabbat es algo tan estricto en el pueblo judío, porque el hecho de cuidar el Shabbat implica renegar de todo lo que no sea Dios. Es la conexión más fuerte que tiene Dios, por eso es llamada la novia del pueblo de Israel. Esa es la novia que se une a través de la Sefirá de Yesod, fundamento para unirse con su raíz, que es Akadosh Baruj Hu. Entonces esto es algo muy pertinente para nuestros días. Entonces hay formas en que se pueden unir en este trabajo los judíos y los no judíos. Los judíos a través de cumplir el Shabbat. Los no judíos, los Benei Noach, a través de ayudar, que por supuesto que cada uno cumpla con los preceptos que le corresponden. Cuando se cumple el precepto de no tener relaciones prohibidas, que es uno de los preceptos de los Benei Noach, se está cumpliendo esto justamente. Cuando se cumple el precepto de no hacer idolatría, de no tener relaciones prohibidas, y sobre todo hay
hay un precepto que tiene que ver con el Yesod, que es justamente no comer miembros de animales vivos. Cuando el no judío cumple todos esos preceptos, está cuidando toda la Torah. Y entonces, a través del tiempo, en el momento oportuno, cuando Akadosh Baruj Hu lo decida, se cumple que se despierta en él el ansia de pertenecer al pueblo de Israel. Y cuando se despierta en él el ansia de pertenecer al pueblo de Israel, se revela que dentro de sí tiene una chispa de alma judía, tiene un alma judía tal cual. Y entonces busca y trata y se conecta, y Dios lo conecta con los lugares correctos como para que ingrese al pueblo de Israel. En nuestros días, así como decíamos recién, es una época en relación al siglo pasado, a las décadas pasadas, hay una mayor facilidad para convertirse. Por supuesto hay distintos niveles de conversión, incluso hay muchas conversiones, podría decir la mayoría de las conversiones que se están haciendo hoy en día, en los últimos años, no tienen validez, porque no están hechas cumpliendo los requisitos de la halajá. Y acá vemos la importancia de cumplir los requisitos de la halajá para que, por un lado, el Bedín, el rabino, el pueblo judío reciba a gente que verdaderamente quiera ser parte del pueblo judío. Y por otro lado, para que la misma persona, que a lo mejor con buena intención quiere pertenecer al pueblo de Israel, pero sin embargo dentro de sí tiene intereses que lo están llevando. De todas maneras está escrito que esos intereses que lo están llevando a unirse al pueblo de Israel, por más que sean más o menos correctos, en definitiva son una forma en que Dios nos está acercando a Israel. Acá vimos, como el Arisa nos explica, que Moshe tomó a esa gente que salió por interés con el pueblo judío y sin embargo fue purificado y al final entraron dentro del pueblo de Israel y hoy día son parte de nuestra genética. De todas maneras está dicho, dice Hasidut, que dentro de cada uno y uno de nosotros hay una parte de ese alma animal, dentro del alma animal del judío, que también es sagrada, hay parte de ese Eleb Rab que cada uno tiene que rectificar dentro de nosotros, así como cada uno de nosotros tiene una parte de Moshe dentro de sí, tiene una parte del Mashiach, también tiene esa parte que desea sacar del exilio a esos gentiles que están en el exilio junto con nosotros, en definitiva. Y que vemos que hay chispas ahí adentro, a veces lo vemos en forma clara, a veces lo vemos en forma inconsciente, a veces no sabemos bien por qué, pero sentimos que hay una conexión. Entonces, nosotros no somos un pueblo que proselitiza y que trata de hacer que todos sean judíos, pero sí, cuando alguien se acerca, lo recibe con los brazos abiertos y trata de, si la persona quiere convertirse, trata de convertirla de la forma correcta. Entonces toda esta explicación que por providencia divina se nos puso delante nuestro para explicarles hoy a ustedes de la Arizal, está dedicada a Lorena, esta chica paraguaya que ella tiene en este momento 30 años, creo, desde los 20 que estuvo tratando de convertirse, y por alguna de las cosas de este mundo, Akadosh Baruj Hu la puso en contacto con nosotros y hicimos una pequeña parte para poder, aunque sea darle fuerzas y llevarla al lugar correcto para que pueda cumplir con su sueño.
Y así como el Shabbat es una de las formas de rectificar el becerro, a continuación, en la Perashá, a continuación del Shabbat, así trae la Arizal y así traen muchos comentaristas, vemos en la Perashá que está traída la construcción y la donación de los elementos para hacer el santuario. Porque la construcción del santuario, ustedes saben que todas las cosas prohibidas en Shabbat, todas las tareas prohibidas en Shabbat, se aprenden justamente todo lo que se necesitaba hacer para construir el tabernáculo. Las 39 trabajos prohibidos y sus derivados. Y justamente se aprende uno del otro porque se ordenan, Moshe aquí les está ordenando el Shabbat y a continuación la construcción del santuario. Entonces, así como está dicho, y construirán un santuario y yo moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel, así también una de las formas de construir un santuario es cumplir el Shabbat. El hecho de renegar de la idolatría hace que refinemos, por eso está dicho 6 días vas a trabajar, significa que esos 6 días es trabajar sobre las 6 cualidades del corazón. Refinar los sentimientos para llegar al séptimo día que es Malhut, para que el séptimo día es la acción. Paradójicamente, Shabbat significa descansar. Sin embargo, en Shabbat es cuando más trabajamos los judíos, que es cuando hacemos nuestro verdadero trabajo, que es elevar todo lo que recolectamos durante los 6 días, o sea, elevar los sentimientos del alma animal, los sentimientos que tenemos en el corazón, que los refinamos durante el trabajo de la semana, y el séptimo día en Shabbat, que es Malhut, los dedicamos solamente a Dios, los elevamos, los ponemos en el altar, en ese altar con el fuego que arde dentro del corazón, que durante muchos siglos estuvo a fuego lento, una pequeña llama. Hay muchos judíos que tienen que se van cocinando a fuego lento, como está dicho, que dentro de su corazón hay una pequeña llama y como un piloto que está encendido, que eso nunca se apaga, y que a través de, como hacía el Baal Shem Tov, de poner su mano en el corazón del niño, hacía que tenga un corazón cálido. ¿Qué es tener un corazón cálido? Es despertar ese amor, esa llama de fuego, encenderla, que se expanda, para que todos los sentimientos de los 6 días de la semana que se trabajaron se ofrenden en ese altar y sean elevados a Dios. ¿Quieren un cuento para terminar? Vamos a buscar una linda melodía y vamos a contar un cuento para despedirnos. A ver.
Había un sabio muy grande en Israel que se llamaba Rabbi Moshe Galante. Él fue un gran cabalista, un sabio de la época del Arizal, y cuando todavía no lo conocía, escuchó de su hermano una historia acerca de la extraordinaria santidad de el Ari. El más grande cabalista de su generación. Entonces decidió seguir el consejo de su hermano y llegarse hasta el Ari, y a lo mejor él podía ayudarlo a perfeccionarse. Pensó para sí mismo con excitación. Francamente, nunca pensé que tú eras tan especial, le dijo Rabbi Moshe. Pero ahora que he escuchado la tremenda historia que me contó mi hermano, vengo aquí para que me des un tikkun, una rectificación para mi alma. ¿Por qué me preguntas a mí?, le preguntó el Arizal modestamente. Yo no soy un profeta. Después de varias veces de ir y venir, de pedirle y de negarse, Rabbi Moshe Galante le suplicó. Se dice que tienes el poder para conocer la raíz espiritual del alma de la persona y sus previas encarnaciones. Pero yo no te estoy pidiendo eso. Yo solo te pido que me digas qué es lo que tengo que hacer para poder rectificarme desde que mi alma nació en este cuerpo hasta el día de hoy, para que yo no tenga que realizar más encarnaciones. Yo sé que tú puedes ver tales cosas en la frente de una persona. Por favor, lee mi frente. A causa de su apasionada plegaria, de su pedido tan ferviente, el Arizal miró en la frente de Rabbi Moshe por un momento y dijo: tú eres un ladrón. Y en ese momento Rabbi Moshe saltó desesperado y salió corriendo sin decir siquiera adiós. Cuando llegó a su casa, sacó sus ropas, se puso un saco, una bolsa de arpillera y tiró ceniza sobre su cabeza.
se arrojó al suelo y lloró pidiéndole a Dios lagrimeando y golpeando su pecho todo el tiempo. Finalmente envió para averiguar, llamó a todos sus empleados de su fábrica de telas que tenía y le preguntó a cada uno y uno si ellos sentían que los había estafado, que le había pagado mal su salario, y si ellos pensaban eso, por favor que se lo digan ahora. Incluso el monto más pequeño de dinero que pueda haber faltado. Cuando ellos le dijeron que ningún error había realizado de su parte, que no les había robado nada, Rabbi Moshe les dijo: ¿por qué me están haciendo esto a mí? ¿No se dan cuenta en qué condición estoy? El Arizal me dijo que yo soy culpable de haber robado. Entonces tomó una gran cantidad de dinero adelante de ellos y les dijo: ahora cada uno de ustedes tomen todo el dinero que quieran. Si yo les debo algo, entonces ahora la deuda ha quedado cancelada. Y si no, es como un regalo que yo les doy. Incluso en ese momento ninguno respondió, hasta que finalmente una mujer se adelantó y tomó una pequeña cantidad de dinero, de todo aquel dinero que estaba desparramado. Entonces Moshe corrió de nuevo hacia el Ari y estaba seguro de que su frente ya no iba a revelar ninguna traza de pecado. El Arizal le dijo que efectivamente miró en su frente y ya no había quedado ninguna traza de pecado. Y le explicó que aquella mujer que había tomado esa pequeña cantidad de dinero había realizado como una pequeña ola y que en los mundos espirituales esa ola se había transformado en una gran inundación que había curado toda duda que podía haber sobre él. No hace falta decir que después de ese episodio, Rabbi Moshe siguió actuando y realizando actos de bondad y se conectó con el Ari con enorme respeto y honor. Esta historia es traída en relación a lo que hablamos al principio de nuestra parashá, que el tremendo pecado que realizó el pueblo de Israel con el becerro de oro
fue rectificado justamente por las pequeñas joyas de oro que dieron las mujeres para construir los artículos del santuario. Y así también nos enseña a cada uno de nosotros que a veces estamos deprimidos porque pensamos que hicimos grandes pecados durante nuestra vida y al final surge que cuando pedimos la rectificación, la mayor parte de la rectificación en realidad la hace el tzadik. Y lo que nosotros podemos hacer, o que se nos exige cuando hacemos la verdadera teshuvá, a veces es simplemente un pequeño acto. Y con ese pequeño acto, que surge de nuestro lado femenino, de nuestro lado de entrega, de nuestro lado del hod, del reconocimiento y de la humildad, ese pequeño acto que tiene que ver con la sefirá de Malhut, con un hacer capará y rectificar muchas cosas que sucedieron. Hasta aquí, hasta